Hola, tengan todos muy buenos días. El tema de hoy, pues, es un tema bastante interesante. El tema es ecosistemas. Y pues vamos a iniciar con unas preguntas sobre conocimientos previos. A ver qué tal andan con relación a este tema. Sé que pues ustedes manejan un poco de información, ¿verdad? Y esos son algunos conocimientos previos. Vamos a iniciar consultando, ¿verdad? Eh, Iniciamos con Marcos. ¿Qué significa para usted o qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra eco y la palabra sistema, pero que forman la palabra ecosistema? ¿De qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra ecosistema? Pero si lo dividimos en dos, en eco, ¿qué cree que significa eco con relación a la palabra ecosistema y sistema? Yo diría que eco sería, digamos, la casa o el lugar donde habitan los animales. Ajá. Y el sistema creo que dirían ya los, digamos, los seres que habitan ahí, lo que ellos cómo se relacionan. Y está muy bien, ¿verdad? Está muy bien su respuesta. Ecosistema, ¿verdad? Eco viene de medio ambiente, del lugar donde ellos están, ¿verdad? Y sistema es la relación que hay entre ellos. Muy bien, Marco. Eh, Helen, ¿usted cree que un río es un ecosistema? Yo digo que sí, Lee. Yo digo que sí, correcto, sí. Los ecosistemas, ¿verdad? Son eh, donde se unen factores bióticos con factores abióticos, es decir, factores con vida, y en un río hay elementos con vida, como los peces, y también hay factores que no tienen vida, como las rocas. Carlos, ¿qué significa para usted el prefijo bio? El prefijo bio, pues lo utilizamos en varias palabras como biología, como biodiversidad. Eh, ¿Qué creen ustedes que significa la palabra bio? El prefijo bio. Yo lo habíamos visto, el de bio, que es como un organismo vivo. Como, exacto, Prefijo. ¿verdad? Bio significa vida, ¿verdad? Eso significa. Osmar, ¿ha escuchado la palabra flora y la palabra fauna? ¿Cuál será que significa plantas y cuál será que significa animales? La flora es el término para las plantas y la fauna para los animales. Correcto, muy bien. Y Nazaret, eh, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra vida silvestre? Perdón, área silvestre. Una región donde la tierra está, creo. Correcto, muy bien, gracias por sus conocimientos previos. El tema es ecosistemas y podemos definir qué es el ecosistema. Pues es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y en su ambiente abiótico, es decir, el ambiente que no tiene vida. Es un complejo sistema de relaciones que existen entre las comunidades de organismos vivos y el medio ambiente en el que habitan. Y número 4 es el conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo. ¿Qué palabras se repiten aquí, Susan? ¿Qué palabras se repiten en cada concepto?
Sistema. Sistema, correcto. Medio ambiente. Medio ambiente, correcto. También la palabra ambiente o medio natural también se repite. ¿Qué más se repite? Organismos. Organismos vivos y organismos no vivos. Y también se repite la palabra hábitat, es decir, donde están los animales. ¿Me puede leer los tipos de ecosistemas, Marcos? Tipos de ecosistema. Ecosistema terrestre, ecosistema acuático, ecosistemas mixtos, los cuales van aéreo, aire-tierra, híbrido, agua-tierra. Ecosistemas artificiales o no naturales y ecosistemas microbianos. Correcto. Vamos a estudiar un poco acerca de estos 5 sistemas. ¿Qué factores abióticos, es decir, qué factores con vida tienen los ecosistemas terrestres? Tenemos el clima, el suelo, el agua, el relieve y la altitud. Y dentro de los factores acuáticos, pues necesitamos sol, aire, un espacio geográfico, relieve, agua, el grado de salinidad, es decir, el nivel de sal, la temperatura, el clima y la presión. Ecosistemas terrestres. Entonces se dividen o se clasifican en 2, ¿verdad? Está los ecosistemas naturales y los ecosistemas humanizados. Esta es la pregunta número 2 de su cuestionario. Los ecosistemas terrestres ocupan solamente el 30% de territorio en la Tierra. Estos se dividen a su vez de mayor a menor. Territorio ocupado en ecosistemas terrestres. Tenemos los desiertos, las sabanas, los pastizales tropicales, como las estepas, las praderas, matorrales, montañas, la taiga, los herbazales, viene de hierbas, las selvas, los ecosistemas forestales, es decir, los bosques templados, la tundra y las zonas de cultivo. Pero lo vamos a estudiar uno por uno. Aquí los tenemos. Esa es la pregunta número 3 de su cuestionario. Y ahí tenemos lo que son algunos ejemplos de ecosistemas terrestres. Tenemos los desiertos, tenemos las estepas, los herbazales, los desiertos polares, las sabanas, los pastizales o praderas, la taiga, ¿verdad? Aquí tenemos 7 de los primeros 7 ejemplos de lo que son ejemplos de ecosistemas terrestres, ¿verdad? Es decir, ecosistemas que están en el globo terráqueo, ¿verdad? Me avisan para poder avanzar. Ya le. Listo. Continuamos con los otros ejemplos de ecosistemas terrestres, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son los matorrales, las montañas, los bosques. Este bosque parece mágico, ¿verdad? Las selvas, las zonas de cultivo, la tundra o también llamado páramos. Son otros de los ejemplos que corresponden a ecosistemas terrestres. Dentro de la clasificación, dentro de los ejemplos, aquí tenemos, ¿verdad? Estos.
¿Listo? Sí, ya. Ok. Si ustedes también recuerdan, dentro de la clasificación que vimos de los ecosistemas terrestres, pues también tenemos los ecosistemas humanizados, es decir, los ecosistemas, ¿verdad? Donde ya el humano pues interviene. Estos pues se clasifican en dos, en ciudades o pueblos y, ¿verdad? Las zonas de cultivos o terrenos donde las personas pues plantan vegetales. Esos son los dos grupos de ecosistemas, ejemplos de ecosistemas humanizados. ¿Me puede repetir los ecosistemas terrestres, Helen? A ver si los captó todos. Terrestres. Sí, terrestres. Montañas. Sí. Sí, Montañas, selva, bosques. Otro. montañas, selva, bosques. ¿Quién ayuda? Marcos. Desierto, sábana, Desiertos, sabanas, desiertos Pastizales. polares, taigas, perdón. estepas, Ujú, matorrales, zona de correcto. cultivo, Muy bien. desiertos polares. Desiertos polares, muy bien. Bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos, pues miren, estos ecosistemas se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal e importante. El agua puede ser dulce o puede ser salada, permitiendo diferenciar así entre ecosistemas marinos y dulce acuícolas. Dentro de los ecosistemas marinos, pues podemos clasificarlos o ejemplos dentro de esto, ¿verdad? Podemos, pues aquí tenemos los océanos, ¿verdad? Que son los de más cantidad de agua, los mares, los arrecifes de corales, las aguas someras litorales, los estuarios y las lagunas costeras o las costas. Y dentro de los ecosistemas dulce acuícola, es decir, los de agua dulce, pues tenemos los lagos, los estanques, los ríos, los arroyos, los manantiales, pantanos, quebradas y los riachuelos. Así es como podemos clasificar los ecosistemas marinos de agua salada y los ecosistemas dulce acuícola de agua dulce. Vamos a ver algunos ejemplos, ya con imágenes. Aquí iniciamos entonces. Tenemos los océanos, ¿verdad? Los océanos pues están clasificados en según la zona donde están, ¿verdad? En el océano Pacífico, el océano Atlántico, océano Ártico, el océano Índico, ¿verdad? El océano Antártico, ¿verdad? Son unos ejemplos de océanos. También tenemos los arrecifes, ¿verdad? Que es donde están estas hermosas estructuras llamadas corales, ¿verdad? Que embellecen el fondo, ¿verdad? Del océano. Le dan color, le dan vida, ¿verdad? Al océano. Las aguas someras litorales, ¿verdad? Pues estas son las zonas de las orillas, ¿verdad? De los océanos, ¿verdad? Esas zonas donde está ya la parte de la tierra, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son las zonas someras litorales. Tenemos los estuarios, ¿verdad? Que ya son zonas donde ya se unen, ¿verdad? Ya para el océano, donde desembocan ya para el océano. Tenemos los mares, ¿verdad? O las playas, como lo llamamos.
Tenemos las lagunas costeras, es decir, las costas. Luego tenemos los lagos. No, hasta aquí. Estos son de ecosistemas marinos. Océanos, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios, mares y lagunas costeras. Ahora vamos a los ecosistemas donde el agua es dulce. Tenemos los lagos, los ríos, los estanques, ¿verdad? Que son zonas donde se almacena el agua, los arroyos, tenemos los manantiales, tenemos las quebradas, los pantanos y por último tenemos los riachuelos. Vamos a repetirlos. Lagos, ríos, estanques, arroyos, manantiales, quebradas, pantanos y por último tenemos los riachuelos. Existe también otra clasificación un poco más específica con relación a los ecosistemas acuáticos y aquí pues estos los clasifican en dos, en ecosistemas lénticos y en ecosistemas lóticos. Los ecosistemas lénticos, ¿verdad? Son aguas estancadas, resisten mejor la sequía, son más profundas, tardan más en congelarse o descongelarse. Tenemos algunos ejemplos como los lagos, las lagunas, los estanques, los humedales y los pantanos. Y los ecosistemas lóticos, pues son, aquí el agua está en movimiento constante, se evaporan fácilmente, es decir, el proceso de evaporación del ciclo del agua. Son más superficiales, es decir, no son tan profundas. Se congelan y descongelan con más facilidad. Y los lénticos, pues no, ¿verdad? Esos tardan más. Y aquí tenemos algunos ejemplos como los ríos, arroyos, riachuelos, los que son los canales y los manantiales. Bueno, ¿quién recuerda algunos ejemplos de ecosistemas acuáticos marinos? Los ecosistemas acuáticos marinos, es decir, los de agua salada. Vamos a ver quiénes recuerdan estos. Océanos, mares, arrecifes y aguas someras. Ok, ahí ya mencionó 4 su compañera. Océanos. El estuario. Océanos, arrecifes, aguas someras. Ok, aquí tenemos los estuarios, ¿verdad? Decía su compañero. Mares y las costas.
¿Y cuáles son esos de agua dulce? ¿Quién recuerda? Lagos, ríos, Lagos, estanques, ríos. arroyos, manantiales, quebradas, pantanos y riachuelos. Correcto, gracias, Carlos. ¿Y cómo entonces podemos clasificar ya una forma específica los ecosistemas acuáticos en dos grupos? Los ecosistemas Lénticos y lóticos. lénticos y lóticos, correcto, muy bien, gracias. Luego tenemos los ecosistemas mixtos, que como su palabra lo dice, ¿verdad? Aquí hay una, hay dos características que se relacionan para formar un solo ecosistema. Estos son lugares donde los seres vivos viven en zonas intermedias y comparten las características de los dos principales ecosistemas, el terrestre y el acuático, que se entremezclan. Las regiones más importantes son las zonas de costa y los humedales. Tienen la peculiaridad de ser una región de transición, por ejemplo, una zona de litoral. Ningún ser vivo lo habita de forma permanente. Esa es una de las características. Ellos no es que no pasan ni solo en la tierra, ni solo en el agua, ni solo en el aire. Dentro de esta designación generalizada se pueden identificar dos patrones importantes. O sea, cómo se clasifican los ecosistemas mixtos en aéreos y en híbridos. Los ecosistemas aéreos, su palabra lo dice, ¿verdad? Aire, tierra, son aquellos donde los seres vivos que habitan, ¿verdad? Pues deben descender a la tierra para el reposo, para la nutrición, para la alimentación o para la procreación, con lo que esta fauna no resulta independiente. A raíz de esto, algunas veces se denominan como mixtos. Y luego tenemos los ecosistemas híbridos, ¿verdad? Es aquí donde agua y tierra, estos pertenecen a superficies inundables o pantanosas. Son ecosistemas mixtos, también charcas. En los ecosistemas híbridos encontramos suelos cubiertos de agua dulce o agua salada, permanentemente o durante gran parte del año. Entonces ahí tenemos cómo podemos, y aquí se ven algunos ejemplos, miren, de los ecosistemas aéreos. Y los ecosistemas híbridos. Aéreo viene de aire, híbrido viene de agua. ¿Qué tipo de fauna o de animales encontramos en estos ecosistemas mixtos? Pues aquí tenemos estos tipos de animales que si ustedes ven, no en su totalidad están en el agua, sino que también necesitan un poco de la tierra. Y el tipo de flora, ¿verdad? Es un tipo de flora, pues, característica de las costas. Continuamos. Aquí tenemos ya los ejemplos de ecosistemas mixtos. Aquí estamos en la pregunta número 9, ¿verdad? Donde dice que son ejemplos de ecosistemas mixtos. Las costas, los arroyos, los humedales, los pantanos, las ciénagas, los manglares, las marismas y el juncal, ¿verdad? Son ejemplos de ecosistemas mixtos. ¿Puedo continuar? Sí, Lee.
Ya. Bueno, antes de terminar con los ecosistemas, pues ya vamos por el grupo 4. Si me ayuda alguien, ¿verdad? De ustedes y me diga cómo se clasifican los ecosistemas mixtos. La pregunta número 8. Se clasifica en aéreos y en híbrido. Correcto, ¿verdad? En aéreos y en híbridos. Y si me pueden mencionar algunos ejemplos de ecosistemas mixtos. Las costas, arroyos, humedales, pantanos, ciénagas, manglares, marisma y juncal. Correcto, muy bien, están muy atentos a la clase. Continuamos con los ecosistemas artificiales o también llamados ecosistemas no naturales, es decir, donde aquí la mano del hombre pues interviene. Son ambientes donde intervienen los humanos, donde la mayoría de condiciones del tipo de suelo, lluvia e incluso organismos vivos, sean plantas, animales o flora, pueden ser controlados por la mano del hombre o ha intervenido de alguna forma. La principal diferencia que se establece entre un ecosistema artificial y los ecosistemas naturales es que en estos últimos el hombre no interviene. Aquí tenemos algunos tipos de ecosistemas artificiales. Tenemos los ecosistemas urbanos, los ecosistemas agrícolas o agropecuarios y los ecosistemas de presa o también llamados de embalse. Son algunos ejemplos de ecosistemas artificiales. Urbanos, agrícolas y de presa. ¿Cómo podemos diferenciar entre estos dos tipos de ecosistemas? Los ecosistemas naturales pues se componen de muchas especies de plantas y de animales. Los artificiales pues la diversidad de especies es muy baja. En los ecosistemas naturales la diversidad genética es muy alta y en los artificiales pues es muy baja. Los ecosistemas naturales, la luz del sol es la fuente de energía para todas las plantas y todos los ciclos biogeoquímicos o biológicos, y en los artificiales pues la luz es la fuente de energía final para las plantas, pero fertilizantes artificiales y otros nutrientes son suministrados en el suelo. En los ecosistemas naturales, las cadenas alimentarias son largas y complejas. En los ecosistemas artificiales, las cadenas alimentarias son muy simples y a menudo hasta incompletas. En los ecosistemas naturales, la sucesión ecológica se lleva a cabo a través del tiempo y aquí no hay sucesión ecológica. En los ecosistemas naturales, el ciclo de nutrientes, es decir, los alimentos son naturales y aquí son artificiales. Y aquí en los ecosistemas naturales es un hábitat totalmente sostenible. Y aquí la mayoría de los hábitats en los ecosistemas artificiales son totalmente sostenibles, pues con energía renovable. Bueno, ya aquí ya tenemos un poco de definición acerca de los tres tipos de ecosistemas: urbanos, agropecuarios y embalses o presas. Los ecosistemas urbanos, pues son llamados también asentamientos urbanos y ocupan las áreas urbanas, son altamente artificiales que se basan en la explotación de los diferentes servicios
que otros ecosistemas le proporcionan y producen efectos negativos sobre los diferentes hábitats que los rodean. Es decir, acá hay contaminación, ¿verdad? Y se provocan los gases del efecto invernadero, como por ejemplo en la quema, en las chimeneas, en humo de fábricas. Los ecosistemas agropecuarios, pues aquí también llamados ecosistemas agrícolas, la función principal es abastecer de alimentos a los humanos. De aquí se producen los elementos que la industria utilizará para la creación de materia y productos de primera, segunda y tercera necesidad. Los ecosistemas agropecuarios se clasifican en tres: cría de cultivos, cría de ganados, cultivo de subsistencia y el monocultivo. La cría de ganado, pues ya su palabra casi lo dice, ¿verdad? Es la relación, ¿verdad? De donde las personas pues trabajan pastoreando y criando animales. El cultivo de subsistencia, pues esta es la base de la agricultura tradicional que practican la mayoría de los campesinos, es decir, sembrando, ¿verdad?, en los suelos de sus comunidades. Y el monocultivo, pues aquí el cultivo se produce sobre un solo producto y normalmente a gran escala, solamente zanahoria, solamente repollo, solamente rábanos. Los ecosistemas de embalses o presas, pues a partir de la intervención del hombre, por retener el curso natural del agua en base a un beneficio determinado, es decir, que hay que comer, se creó un pequeño ecosistema de vida sobre el agua retenida donde aparecen nuevas formas de vida y plantas. Y que tenemos lo que son, estos son los famosos embalses o también llamados presas, donde la gente pues cría peces, ¿verdad?, para consumo o para venta. ¿Cuáles son algunos de los factores de los ecosistemas artificiales? Pues de forma general son considerados todos los elementos constructivos, casas, edificios, urbanizaciones, carreteras. Es decir, nosotros vivimos en un ecosistema artificial, también incluyendo como puede ser el suelo, la lluvia, el aire y el agua. Los factores bióticos de un ecosistema artificial se representan por aquellos animales o plantas que cultivamos o criamos. Por ejemplo, nosotros tenemos crianza de vacas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que dentro de los factores bióticos de mi ecosistema artificial, pues tenemos las vacas, ¿verdad? Y hay personas que en sus casas pues hacen jardinera, ¿verdad? Y hacen sus siembras de algunos alimentos como rábanos, como culantro ancho, ¿verdad? Y eso sería parte del ecosistema artificial. Aquí tenemos entonces, miren algunos ejemplos de ecosistemas artificiales, ¿verdad? Ciudades, algunos cultivos, ¿verdad? Y por aquí tenemos igual, ¿verdad?, algunas estructuras, edificios, ¿verdad?, que forman parte de los ecosistemas mixtos artificiales. Y por último tenemos lo que son los ecosistemas microbianos, ¿verdad?, que viene de bacterias, viene de microbios. También existe este tipo de ecosistema. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que los ecosistemas se clasifican en terrestres, en acuáticos, en mixtos y en artificiales. Y por último tenemos los microbianos. Dado que la biología es parte de la inherente del mundo y de los ecosistemas, al final podemos también mencionar como última clase de ecosistemas al microbiano. El ecosistema microbiano pertenece al ámbito de la microbiología en particular y se refiere a un ecosistema conformado por organismos microbianos, es decir, por microbios. ¿Dónde tenemos microbios? Pues podemos tener, ¿verdad?, en nuestra boca, podemos tener, ¿verdad?, en nuestro sistema digestivo. Perdón. Son algunos ejemplos de ecosistemas microbianos. Estamos ya en la pregunta final de la recta
final de la resolución del cuestionario, ¿verdad? Y aquí tenemos los gránulos de kéfir, ¿verdad? Este es un grupo masivo de levaduras y bacterias de tipo probióticas que se ven envueltos por la llamada matriz kéfiriana. Tenemos los biofilms, ¿verdad? Que son microorganismos que están unidos sobre una superficie orgánica o muerta. Y el último grupo tenemos los microbiotas, que se presentan como un grupo de microorganismos que habitan otros seres vivos como en el humano o en algunos mamíferos. Bueno, aquí ya los podemos ver ya como qué es eso de los gránulos de kéfir. Son pequeños ecosistemas vivos, son bacterias probióticas y levaduras beneficiosas que pueden variar de un kéfir, a otro. Son levaduras, ¿verdad? Son bacterias beneficiosas. Tenemos también los biofilms, ¿verdad? Pues se definen como comunidades de microorganismos que crecen en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie sin vida o un tejido vivo. Y por último tenemos la microbiota, que esta es conocida también como flora intestinal o microflora o flora humana, y es un conjunto de microorganismos vivos o bacterias. Imagínense que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo también forma un ecosistema. Y ya vemos ahí, ¿verdad?, cómo se puede ver un ecosistema en nuestro sistema digestivo, cómo se puede ver un ecosistema en un tejido vivo, ¿verdad? Aquí tenemos los últimos ejemplos de tipos de ecosistemas, que son los ecosistemas microbianos. Y pues la tarea, ¿verdad?, consiste en elaborar un mapa conceptual sobre los tipos de ecosistemas, empleando imágenes, textos y formas. Cuando digo formas me estoy refiriendo a llaves, a flechas, a círculos. A eso me refiero con forma, ¿verdad? Entonces esa es la tarea de este domingo, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por su atención.